valga la redundancia, de los diferentes tipos de linfomas. Después vamos a desarrollar algunos hitos con mayor amplitud, pero hay que ver lo que se los he puesto en este gráfico con diferentes colores para ver la morfología, el inmunofenotipo o el genotipo, ¿no? En algunas circunstancias genotipo, y su expresión fenotípica, y las características clínico-patológicas, ¿sí? Vamos a empezar con el linfoma del manto, que ustedes saben que deriva de las células del manto de los folículos linfoides a partir de células denominadas virgen, B vírgenes, antes de que entren a madurar al centro germinal. Son linfocitos B, ¿sí? Nativos, y linfocitos de memoria. Algunos derivan de los linfocitos B de memoria, pero la mayoría de los linfocitos B nativos de la zona del manto, ¿sí? Morfológicamente son linfocitos parecidos a los linfocitos que forman normalmente el manto de los centros, perdón, el manto de los folículos linfoides en torno a los centros germinales. Tienen una morfología ligeramente irregular, son pequeños a intermedios en cuanto a su tamaño, y cuando eh, comprometen el ganglio linfático, porque en general son ganglionares, van a provocar un borramiento arquitectural, un borramiento de la arquitectura ganglionar y eventualmente capsular del ganglio comprometido, ¿sí? Y cuentan con un patrón, esto es interesante, un patrón difuso a sutilmente nodular, ¿sí? Cuando es sutilmente nodular es más fácil pensar en el linfoma del manto, porque tiene las células parecidas a las células del manto y tiene esta morfología ligeramente nodular o folicular, pero con disminución significativa del centro germinal, ¿ya? Desde el punto de vista del inmunofenotipo, células B CD5 positivas, y algunas veces la negatividad de estos grupos de designación, de marcación, son también importantes, hay que considerarlos. CD23 negativo, ¿sí? Esto para diferenciar, por ejemplo, del linfoma linfocítico de células pequeñas, la leucemia linfocítica crónica, que es también CD5 positivo, pero es además CD23 positivo. Entre otras cosas, porque obviamente son PAN-B positivos, ¿no? Y ahora, desde el punto de vista del genotipo, la característica fundamental es una translocación 11-14 que determina la sobreexpresión de la ciclina D1 y la expresión de inmunoglobulina H de superficie, ¿sí? Entonces, esta progresión, esta ciclina D1, cuando está alterada, favorece la progresión de la fase G1 a la fase S del ciclo celular, pero cuando es normal, más bien evita este tránsito, ¿no? Entonces, esta sobreexpresión es anormal y favorece la progresión de la fase G1 a la fase S, síntesis del ciclo celular. Y desde el punto de vista clínico, tiene mal pronóstico para empezar, ¿ya? A pesar de que es un linfoma de células no muy grandes y que tiene un curso indolente, tiene un mal pronóstico, puesto que su vida media, la vida media de estos pacientes, está en el rango de 3 a 4 años, ¿sí? Pueden comprometerse sobre todo adultos mayores, más frecuentemente varones, y cursa con linfadenopatía generalizada, pero también puede haber compromiso extraganglionar, como por ejemplo compromiso del vaso, la médula ósea y el tracto gastrointestinal, cuando no el tracto gastrointestinal, ¿sí? Entonces, esas son las principales características del linfoma del manto, ¿sí? CD5 positivo, CD3 negativo, translocación 11-14, sobreexpresión de la ciclina D1. Mal pronóstico, curso indolente, pero mal pronóstico, ¿ok? Ahora vamos a ver las principales características del linfoma linfocítico de células pequeñas, que puede tener también un comportamiento leucémico y entonces se llama leucemia linfocítica crónica. Es en algunos territorios, en Estados Unidos, por ejemplo, constituye el 4% de los linfomas y, sin embargo, cuando es en relación a las leucemias humanas, constituye el 30% de las leucemias humanas,
o sea que es una de las leucemias más frecuentes de los adultos, puesto que compromete generalmente a personas de edad avanzada con una relación hombre-mujer de 2 a 1, ¿sí? También deriva de estas células B nativas y de memoria, pero post-centro germinal, ¿ya? Estas células son de memoria post-centro germinal. Y también de las células B vírgenes. Son linfocitos pequeños, no estimulados, mezclados con un número variable de células grandes activadas y con un patrón clásicamente difuso, no hay folículos, y que también, como otros linfomas, borran la arquitectura ganglionar, ¿sí? ¿Qué es lo característico fenotípicamente o genotípicamente? En este caso, genotípicamente, trisomía 12 y de lesiones de algunos de los locus del cromosoma 11, 13 y 17, ¿sí? Eh, es un linfoma B, ¿no? O una leucemia, si quieren ustedes, un linfoma leucemia B, CD5 positivo, CD23 positivo, ¿sí? También marca todos los marcadores PAM, CD19, CD20, CD21, y eh, cursa con niveles bajos de inmunoglobulina M. Clínicamente, edad avanzada, hemos dicho que es una de las leucemias más frecuentes en esta edad, y también, aunque no muy frecuente, es un linfoma a tomar en cuenta, ¿no? Linfoma linfocítico de células pequeñas. Cuando se trata de un linfoma, generalmente compromete adenopatía generalizada, múltiples grupos ganglionares, y también puede afectar la médula ósea, el vaso, el hígado. Entonces hablamos de leucemia linfocítica crónica, cuando compromete la médula ósea, ¿no? Es, de hecho, de paso, ya se ha dicho, la leucemia más frecuente del adulto en el mundo occidental, ¿sí? En algunos casos puede condicionar una hemólisis autoinmunitaria y, por lo tanto, una trombocitopenia, ¿no? Tiene un curso indolente más prolongado, por suerte, que el de las células del manto, pero tiene un curso indolente, pero incurable también. Y eh, mientras tenga un curso indolente y tenga esta morfología de linfocitos pequeños no estimulados, tiene un curso indolente, pero cuando eh, eventualmente sufre un cambio, un síndrome de Richter, que se conoce como transformación de una leucemia o un linfoma de células pequeñas a un linfoma de células grandes, entonces empieza a tener un curso agresivo, ¿sí? Un curso agresivo. Y esto no es exclusivo para el linfoma de células pequeñas, B, ¿ya? El linfoma folicular es de tomar en cuenta, es muy importante. Las estadísticas varían, pero en Estados Unidos, fíjense, es uno de los linfomas más frecuentes de los seres humanos, de los adultos en general, 40% de los linfomas en adultos, y deriva de la célula B centrogerminal, tanto centrocitos como centroblastos, y claro, histológicamente presenta un patrón folicular, como vamos a ver. El inmunofenotipo es importante. Aquí tenemos que es una célula B, por lo tanto CD19, CD20 positivo, ¿no? Y tiene como positividad importante el CD10 positivo, ¿sí? Y en la superficie altos niveles de inmunoglobulina, ¿ya? Y desde el punto de su genotipo, tiene la clásica traslocación 14-18, que es diferente a la traslocación 11-14 de los linfomas del manto, y entonces esto provoca un reordenamiento del gen de fusión BCL2 a inmunoglobulina H, y también BCL6, pero principalmente BCL2 inmunoglobulina H. Este es un marcador inmunohistoquímico fundamental en este tipo de células. Y clínicamente, adultos mayores, linfoadenopatía generalizada con afectación menos frecuente, obviamente, que la leucemia linfocítica crónica de la médula ósea, un curso indolente bastante más prolongado, algunos autores hablan hasta de 10 años, pero también puede sufrir esa transformación histológica
hasta en el 50% de los casos, y convertirse en un linfoma de células grandes, en un linfoma no Hodgkin de células grandes, B, ¿no? Y claro, la vida media dicen que está entre 7 y 10 años. En este curso, mientras el curso clínico sea indolente, algunos no tratan y otros tratan con quimioterapia a dosis bajas. Pero cuando hay la transformación histológica al linfoma de no Hodgkin de células grandes, entonces cambia el tratamiento y empieza la terapia agresiva. Luego tenemos otro linfoma que en Estados Unidos no es muy frecuente, en el mundo occidental podríamos decir también, el linfoma de Burkitt, ¿sí? Menos del 1% de los linfomas en Estados Unidos es derivado de la célula B centrogerminal también, ¿ya? Tiene el ganglio un borramiento arquitectural y las célulitas son de talla pequeña a mediana, con una cromatina característicamente densa, punteada, en sal y pimienta, podríamos decir. Los nucleolos son a veces poco visibles, pero una característica fundamental de esta variedad de linfoma es el alto recuento de mitosis, un índice mitótico muy alto, lo que favorece puesto que hay tanta mitosis, tanta proliferación celular, que no todas las células viven, entonces empiezan a ser fagocitadas las células muertas por mecanismos de apoptosis por los macrófagos, ¿no? Y entonces aquí vamos a ver típicamente los macrófagos con con cuerpos tingibles en el citoplasma, lo que le da a este linfoma de Burkitt con borramiento arquitectural difuso una imagen en cielo estrellado, ¿sí? La mayor parte del cielo oscuro está poblado por los linfocitos pequeñitos o medianos y los macrófagos con cuerpos tingibles de amplio citoplasma se ven como estrellas en un cielo oscuro. ¿Ya? Esta es la imagen típica morfológica del linfoma de Burkitt en cielo estrellado. Y bueno, es un linfoma B, CD10 positivo, puesto que es del centro germinal, ¿no? Y tiene el reordenamiento de un gen, sin embargo, que es, no es patognomónico solamente de este, pero es característico el reordenamiento del gen c-MYC y de la inmunoglobulina G. En muchos de los casos, el virus de Epstein-Barr está presente en forma latente. Hay varios tipos de linfoma de Burkitt. Tenemos el linfoma africano, el linfoma esporádico y el asociado a la inmunodeficiencia humana, ¿sí? Dependiendo de estos, del tipo que sea, es frecuente en adolescentes y adultos, en adolescentes sobre todo el africano, y compromiso extraganglionar frecuente. De hecho, uno de los sitios más clásicamente comprometidos es el maxilar inferior o la mandíbula, ¿no? Tiene un curso sumamente agresivo. Estamos diciendo que tiene una tasa de proliferación con un elevado número de mitosis, ¿no? Eso hace que sea muy agresivo. Pero actualmente con la terapia disponible es curable, ¿ya? Sobre todo los que no están asociados a VIH. Seguimos con nuestro recuento de los diferentes tipos de linfomas más importantes solamente, ¿no? Aquí tenemos al más frecuente de los linfomas, y no solamente en el mundo occidental, en Latinoamérica, en el mundo oriental. No estoy muy seguro de la parte asiática, pero en forma globalizada, este es el linfoma más frecuente, el linfoma difuso de células grandes, que aproximadamente constituye entre el 40 y el 50% de los linfomas de los adultos. Deriva de la célula B centrogerminal y postcentrogerminal, ¿no? Algunos son linfomas de células grandes centrogerminales, otras no son centrogerminales. Ya hemos visto en la anterior clase por qué pueden no ser centrogerminales. Hay diversos tipos celulares, pero predominan las células grandes de los centros foliculares, ¿no? Aunque son un poquito más pequeños que los inmunoblastos, porque también hay un linfoma inmunoblástico, que no lo vamos a explicar, pero que lo vamos a ver en fotografía, ¿ya? 80% de los linfomas difusos de células grandes son B, ¿ya?
es que aquí no está solamente considerado el linfoma de células B, sino en ambos tipos de linfomas. 20% son T y 80% son los B. Entonces, podemos decir que la mayoría de los linfomas T, no todos, pero la mayoría de los linfomas de células T son de células grandes y tienen un patrón difuso de compromiso ganglionar. ¿Sí? Aquí el reordenamiento del gen BSL6 en el 30% de los casos, BSL2 en el 10% o MYC en el 5%. ¿Ya? Todas las edades, más frecuentes en adultos, ancianos, pero también pueden haber en niños. Se caracteriza por la presencia de masas de crecimiento rápido, ya sea ganglionar o extraganglionar, puesto que hasta en el 30% los linfomas de células grandes difusos son extraganglionares, tracto digestivo, sin embargo, lo más importante, pero también puede haber en la tiroides, etcétera, etcétera, en la piel, en fin. Afectación infrecuente de la médula ósea y leucemia, por lo tanto, infrecuente. Tiene un curso agresivo, pero con los tratamientos actuales, algunos hablan de curación en el 60% de los casos, otros más conservadores hablan del 40% de curación, pero por lo menos se mantiene estable esta patología en el 60% de los casos. ¿Sí? Luego tenemos el linfoma de la zona marginal extraganglionar, ¿sí? Son derivados de las células B de memoria postcentro germinal. Tienen tamaño variable las células, 40% con diferenciación plasmocítica y lesión linfoepitelial. Estos son los famosos maltomas, ¿no? Los linfomas de la zona marginal o extraganglionar son los famosos maltomas, derivados de las células del tejido linfoide asociado a las mucosas. Son CD5 negativo, CD10 negativo, aunque son B y tienen, por lo tanto, marcadores CD19, CD20 positivo. Aquí vamos a encontrar una trisomía 18, una translocación 11-18 u 11-14 y se forman genes de fusión, donde está el famoso MALT1 y otros genes como el BCL10 y la inmunoglobulina H también. Para hacer inmunohistoquímica, este es el marcador más importante para definir, y obviamente el patrón celular, la ubicación de este linfoma en las mucosas, sobre todo del estómago, del tracto digestivo, del bronquio, de la tiroides, de las glándulas salivales, en fin, ¿no? Y en donde vamos a ver que los linfocitos penetran, hacen un tráfico a través del epitelio. Eso es lo que se llama lesión linfoepitelial, ¿sí? Es típicamente de adultos, es típicamente extraganglionar, sobre todo localizado en sitios de inflamación crónica, como las gastritis crónicas atróficas o autoinmunes, y en las reacciones inmunológicas, autoinmunes sobre todo, como por ejemplo las tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Sjögren, ¿no? En las glándulas salivales, en fin. Tiene un curso indolente y tiene una fase de benignidad relativa, porque con el tratamiento de los procesos infecciosos que provocan la inflamación crónica, este linfoma puede involucionar, ¿sí? Y solo se disemina en fases avanzadas y ahí se hace agresivo, ¿sí? Empieza a cambiar hasta de morfología, las células se hacen más grandes también. Luego tenemos la tricoleucemia, que es un linfoma B de memoria por centro germinal. Se caracteriza, como les dije al principio, de finas proyecciones citoplasmáticas parecidas a pelos, de ahí su nombre. Todos los marcadores PAN-B, CD5 y CD10 negativo, pero tienen estos marcadores, CD11C y CD103, ¿ya? Que son mutaciones activadoras del oncogen BRAF. Típicamente, adultos mayores, puede haber compromiso de médula ósea y vaso, puesto que es una leucemia, en realidad, pero también puede afectar, aunque excepcionalmente, los ganglios linfáticos. Curso indolente, pronóstico excelente, muy sensible a los quimioterápicos, creo que incluso a los convencionales. Linfoma linfoplasmocítico. B de memoria por centro germinal, diferenciación parcial a células plasmáticas. Este tipo de linfocitos, en su ontogénesis, no logra formar células plasmáticas maduras. Su célula más madura es una célula linfoplasmocitoide. Y de esas células derivan estas
estos plasmocitos, estos linfomas, linfoplasmocíticos, ¿no? Sus marcadores son B y su marcador CD5 y CD10 es negativo. Adultos mayores, síntomas de hiperviscosidad sérica. De hecho, este linfoma no es muy agresivo, pero es incurable a la larga y muchas de las formas de morir son por hiperviscosidad sérica, o sea, las complicaciones que produce la hiperviscosidad sérica, puesto que cursa con la macroglobulinemia de Waldenström, ¿ya? Cuando ustedes piensen en linfoma linfoplasmocítico, pues piensen en hiperviscosidad sanguínea, ¿sí? Por la macroglobulinemia de Waldenström. Luego tenemos el mieloma múltiple, que puede ser casi siempre, el más frecuente es el mieloma múltiple, pero puede ser solitario y puede también comprometer tejidos blandos, ¿no? Porque el mieloma múltiple compromete fundamentalmente los tejidos óseos y sobre todo los huesos planos, aunque no es exclusivo. Pero también puede comprometer partes blandas y en ese caso preferimos el término de plasmocitoma, ¿ya? Y en este caso también llamamos mieloma múltiple o mieloma de células plasmáticas múltiple. O cuando es solitario, mieloma de células plasmáticas simplemente, ¿no? El origen es la célula plasmática, que es una célula B madura, posmadura, si quieren ustedes, procedente del linfocito B postcentro germinal de la médula ósea y tiene diversos reordenamientos con afectación de la inmunoglobulina H, ¿sí? Es típica de adultos mayores, lesiones óseas líticas, ¿ya? Esto es lo más característico. Y obviamente estas lesiones óseas líticas pueden determinar fracturas patológicas. Como hay lisis ósea, perdón, hay hipercalcemia, porque el hueso necrosado o el hueso fragmentado va a permitir la salida de calcio y ¿hacia dónde? Hacia la sangre. Y es por eso que hay hipercalcemia, que puede llegar a producir insuficiencia renal y también en esta patología es muy frecuente ver la amiloidosis, y que es una amiloidosis primaria, ¿sí? El plasmocitoma, como les decía, puede ser una masa aislada en hueso o tejidos blandos, sobre todo en el orofaringe, pero también en cualquier otra parte blanda, y tiene un curso variable. Con quimioterapia hay remisiones a veces totales y a veces parciales, hasta en el 70% de los casos. Actualmente hay una terapia muy buena, pero muy cara, ¿ya? $300,000 nada más cuesta. Bueno, ahora vemos algunos otros linfomas, sobre todo los T. Linfoma T periférico no especificado, sin otra denominación. Este es un linfoma T periférico sin otra denominación. Deriva de las células T maduras, tiene una población heterogénea, con células grandes, intermedias, pequeñas, de contornos clásicamente irregulares, hendidos sobre todo, a veces ligeramente convolutos, como diríamos, ¿ya? El T es negativo, porque esto marca las células inmaduras, ¿no? El CD2, el CD5 y el CD3 pueden ser positivos, el CD4 y el CD8 algunos, dependiendo si son células cooperadoras o si son células supresoras también, ¿no? Curso clínico agresivo, el peor pronóstico, mucho peor pronóstico que sus pares B, es decir, linfoma de células grandes B, tiene menos agresividad que este linfoma T periférico no especificado, ¿sí? Cursa con una linfadenopatía generalizada, eosinofilia, prurito, fiebre y pérdida de peso. Entonces, es uno de los linfomas T periféricos que es más frecuente. Luego tenemos la leucemia linfoma de células T del adulto, que deriva de las células T helper CD4 positivo, por lo tanto. También es CD25 con el receptor de interleucina 2 y se asocia al provirus, virus de la leucemia linfoma de células T, ¿no ve? De tipo 1. Presente está este virus en las células tumorales. Es más frecuente en el Japón, en África Occidental y el Caribe, y los adultos tienen lesiones cutáneas, afectación medular e hipercalcemia y curso muy agresivo. El linfoma anaplásico de células grandes, a pesar de ser anaplásico y de células grandes, a veces monstruosas, tiene buen pronóstico, ¿ya?
Está derivado de las células T citotóxicas, CD8 positivo debería ser, con reordenamiento del gen ALK, ¿sí? Y pueden estar presentes en niños y adultos jóvenes, ganglios linfáticos y tejidos blandos, agresivo, como dijimos, pero de buen pronóstico. Luego tenemos el linfoma de células NKT extraganglionar, antes llamado granuloma letal de la línea media, deriva de las células natural killer más frecuentemente que de las células T citotóxicas, ¿sí? El linfoma T CD4 positivo y CD16, ¿no? Ninguna anomalía cromosómica específica asociada uniformemente con el virus del Epstein-Barr, sin embargo. Adultos mayores, masas destructivas sinusoidales, síndrome hemofagocítico, afectación ganglionar excepcional, curso agresivo, pero y muy mal pronóstico, esta NK, ¿sí? Y muy frecuente afectación del área nasal, sinusonasal o nasosinusal, como quieran, ¿no? Luego tenemos la micosis fungoide, que puede también compartir la etiopatogenia con el síndrome de Sézary, derivado de las células T helper, cursa con un clásico epidermotropismo, la micosis fungoide, células TCD4 positivas sin anomalías cromosómicas específicas, ¿sí? Adultos mayores en general, empieza como lesiones maculares parecidas a la psoriasis, por eso también se llama parapsoriasis. Luego se forman placas y hasta por último se forman nódulos cutáneos y tumores, ¿ya? Puede haber, cuando estamos hablando del síndrome de Sézary, un eritema generalizado, ¿sí? Y un curso indolente. Incluso si tiene una leucemización con síndrome de Sézary. En el síndrome de Sézary se pueden observar estos linfocitos atípicos con núcleos cerebroides a nivel de la sangre, ¿ya? Y lo mismo en la piel, estos linfocitos atípicos que tienen epidermotropismo, ¿no? Se meten hacia la epidermis o tratan de meterse a la epidermis, tienen también esta morfología, con núcleos grandes, cerebroides, muy convolutos. Por último, tenemos la leucemia linfocítica de células T granulares, dos tipos, el CD8 positivo y NK, marcadores CD4, CD16, sin anomalía cromosómica específica, adultos mayores, esplenomegalia, neutropenia, anemia, a veces enfermedad autoinmune. Y tiene un curso indolente. ¿Sí? Qué diferente, ¿no? Estas células, aquí NK, tiene un curso agresivo y mal pronóstico, pero la leucemia linfocítica de células T granulares, que son también NK, aquí tiene un curso indolente. Bueno, en términos generales, habíamos dicho en la primera clase que los linfomas pueden ser de células pequeñas, medianas, grandes, ¿sí? Y los de células pequeñas representan un heterogéneo grupo compuesto por linfomas caracterizados morfológicamente por células pequeñas, justamente. Menos de 10 micrómetros de diámetro, citoplasma escaso, núcleos pequeños, cromatina granular compacta, sin nucleolos evidentes o con pequeños nucleolos, ¿ya? El perfil fenotípico puede ser de células B, T o nulas, ¿no? Nulas quiere decir las NK sobre todo. Derivación no linfocítica, las células mieloides de la leucemia mieloide aguda, ¿no? Puede tener un patrón de proliferación difuso folicular, proliferación de células grandes en un marco de células pequeñas. Estos linfomas se pueden llamar de células grandes y pequeñas también. El linfoma folicular, que es muy frecuente, aquí por ejemplo en la exposición del doctor Mazzarelli, era el 35% de los linfomas no Hodgkin en Italia, afecta frecuentemente a adultos, este es el promedio de edad, más frecuente en las mujeres que en los varones, aquí en esta estadística, sin embargo, ¿no? Raros casos en la edad pediátrica, compromiso sobre todo ganglionar, cervical, inguinal, abdominal y extranodal, ocular, tejidos blandos, piel. La médula ósea es afectada casi en el 40% de los casos, esto también varía según los autores, y tiene un curso indolente, asintomático largamente, cuando está sobre todo en los grados 1 o 2, y tiene un
poco más agresividad cuando está en el grado 3, ¿sí? Eh, ¿De qué depende el grado 1, 2 y 3? Del porcentaje de células grandes. En este contexto de un linfoma de células pequeñas, folicular, pero si hay más células grandes, hablamos de grado 3. Si hay mucho más células pequeñas, hablamos de un grado 1, ¿no? Que pueden ser hendidas o no hendidas, en fin. Y claro, igual que otros linfomas, puede evolucionar a un linfoma de células grandes agresivo, ¿no? Patrón folicular puede ser grandemente folicular, muy folicular, o puede ser folicular y difuso, o puede ser poco folicular. Nos complica en el diagnóstico, ¿ya? Los folículos suelen tener un tamaño más o menos uniforme, nada es tan uniforme, ¿no? Carecen de manto, no es cierto, pueden tener un manto mal hecho, mal conformado, ¿sí? A veces hay esclerosis y material hialino, y claro, lo más importante es ver en esos folículos o en esos centros germinales neoplásicos la presencia de centrocitos y centroblastos en proporciones variables, ¿no? Aquí está la proporción, lo que les decía, ¿no? Menos de 50 células por 10 campos a seco fuerte de linfocitos grandes, grado 1. Menos de 60, entre 60 y 50, 150 células pequeñas o grandes, mejor, grado 2. Y más de 150 células B grandes, ¿no? Grado 3. Por 10 campos a seco fuerte, ¿no? A gran aumento. Su inmunofenotipo es muy heterogéneo, dependiendo de la variedad del linfoma. Hay que considerar siempre CD19, CD20, CD79A, y dependiendo del tipo de origen, CD10, BCL2, BCL6, positivo. El CD5 es típicamente negativo, lo mismo que el BCL1. Perdónenme un cachito. Ok, estamos de vuelta. Disculpar. El BCL2 y el BCL6, ¿no? Tienen que tomar en cuenta mucho. Y el CD10 positivo y el CD5 negativo. Bueno, y la famosa translocación 14-18 en estos locus con afectación del gen BCL2, ¿sí? Hay, morfológicamente, que es nuestra materia, borramiento parcial o completo del ganglio linfático, folículos neoplásicos de tamaño uniforme, no polarizado, o sea, no exhiben maduración estos centros germinales, zonas del manto atenuadas o ausentes, carecen de macrófagos con cuerpos tingibles, compuestos por centrocitos y centroblastos, mitosis poco frecuentes, excepto en el grado 3, donde hay más células grandes, con o sin esclerosis, y clasificación la proporción de centroblastos define el grado, ¿no? De células grandes, ya hemos visto. Y más o menos así es la patogenia. Surge del linfocito B centrogerminal y está asociada a translocaciones cromosómicas que afectan el gen BSL2, ¿sí? Esta translocación 14-18 justapone el locus de inmunoglobulina H en el cromosoma 14 y el locus BSL2 en el cromosoma 18. Entonces hay una sobreexpresión, esto condiciona la sobreexpresión del BSL2 que antagoniza la apoptosis, favoreciendo la supervivencia de estas clonas celulares neoplásicas. Se han identificado otras mutaciones como este gen MLL2 en el 90% de los casos, que codifica una histona, que es una metiltransferasa que regula la expresión génica y que sirve de un regulador global positivo para la transcripción génica, ¿no? Y pueden asociarse muchas otras anomalías epigenéticas. Aquí tenemos un ganglio una visión cercana, un gran aumento de un centro germinal de un ganglio linfático reactivo, o sea, hiperplásico, no maligno. Y aquí tenemos un centro germinal de un eh, linfoma folicular. Vean, aquí no hay maduración, todas las células son muy parecidas, aunque hay células grandecitas,
pero la mayoría son parecidas, ¿no? Porque es una proliferación clonal. Podemos ver algunas mitosis, no muchas, y aquí tenemos, en cambio, un centro germinal muy reactivo, con muchos macrófagos con cuerpos tingibles, ¿sí? Curiosamente, este centro germinal va a tener un Ki-67 más bajo que este centro germinal reactivo, porque aquí se está proliferando más las células. Aquí lo que ha disminuido es la apoptosis, ¿no? Aquí justamente eso nos permite ver aquí el marcador clásico de estos linfomas CD20, ¿no? Y claro, en la paracorteza y en forma difusa hay también linfocitos B, pero todos los centros germinales están superpoblados por linfocitos B. Y también CD10 positivo. Ahora, aquí tenemos una GEMSA, qué bonito se nota en el GEMSA, un centro germinal con su manto mal hecho, versus un centro germinal con un manto bien hecho y los macrófagos con cuerpos tingibles. Y lo que les decía, un Ki-67 que marca la proliferación celular más intenso en el ganglio reactivo, en el centro germinal del ganglio reactivo, que en en el centro germinal del ganglio neoplásico. ¿Sí? Lo mismo aquí, y aquí tenemos el BCL2. Miren, esto es reactivo, es la misma imagen de esta aquí y hemos marcado con BCL2 esto. Vean, en el centro germinal no neoplásico, no maligno, es negativo. Y en los linfocitos malignos, que tienen esa translocación que hemos visto, es positivo, por la sobreexpresión del gen BCL2. Esto nos ayuda mucho también actualmente a diferenciar, porque a veces no es tan fácil, entre un proceso reactivo con patrón folicular y un linfoma folicular. ¿No? Y aquí tenemos las clásicas imágenes de un linfoma folicular, superfolicular, aquí más o menos folicular y aquí casi nada folicular. Y los tres son foliculares, BCL2 positivos. ¿Ok? Vamos a pasar ahora al linfoma de las células del manto. Algunas consideraciones extras a las que ya hemos mencionado, ¿no? Estas cifras pueden ir variando de acuerdo a los informes. En este informe del doctor Mazzarelli, muchas de las cuales tengo yo en las diapositivas del curso que nos dio, 5 a 10% constituyen de los linfomas no Hodgkin, ¿no? En grupos etarios avanzados, masculinos, predominante, los diagnostica casi siempre en un estadio avanzado, con enfermedad nodal generalizada, o sea, ganglionar generalizada, pero también puede haber compromiso extraganglionar, ¿no ve? Incluso la famosa linfomatosis polipolinfomatoide y la leucemia de células del manto. Ahí puede haber compromiso medular y leucemización. Es una población heterogénea, ¿sí? Que tiene un patrón sutilmente nodular, ¿ya? Las células son de talla mediana, en general, a veces un poquito más grandes. Son muy parecidas, hemos dicho, a las células del manto normal, del ganglio linfático. CD5 positivo en el 95% de los casos. Esto nos ayuda mucho en el diagnóstico. Además, CD10, CD23 y inmunoglobulina G de superficie negativas. CD10, CD23 y inmunoglobulina de superficie negativa. Translocación 11-14 positivo en el 75 al 100% de los casos, ¿no? Lo que va a determinar la activación de la ciclina D1. Y una alteración en la regulación del P27. Tenemos centrocitos y células del manto, ¿no? Vean la comparación. Los centrocitos son más heterogéneos, ligeramente más grandecitos, y los del manto son muy uniformemente parecidos. Aquí tengo otra mejor para comparar. Este es un manto normal, linfocitos del manto del centro germinal, y estas son las células de un linfoma de las células del manto, muy parecidas unas a otras, ¿no? Con una distribución granular tosca de la cromatina, que parecen nucleolos múltiples, en fin. Aquí tienen ese patrón que puede ser parecido al folicular, sutilmente folicular, aquí también se ve un sutilmente folicular, pero las células son muy uniformes, muy uniformes.
de talla pequeña a mediana. Y aquí se ve la translocación 11-14, que determina la activación de la ciclina D1, ¿sí? Aquí se ve en el análisis por bandeado de los cromosomas, esta translocación. Aquí se ve en el FISH, la hibridación in situ fluorescencia, la presencia de esta translocación. Y aquí se ve con inmunohistoquímica la presencia de positividad solo en las células linfomatosas, ¿no? En las células malignas, en el linfoma del manto. Este es un centro germinal residual que es negativo para ciclina D1. Aquí con mayor acercamiento podemos ver que el centro germinal residual, casi atrófico, no marca positivo y las células del linfoma marcan positivo. Otro linfoma importante es el linfoma de Burkitt. Vean ustedes la localización típica en la población africana, donde es endémica esta enfermedad, y que en la morfología se caracteriza por estas celulitas pequeñas a medianas, con una tasa de mitosis muy alta y, por lo tanto, la presencia de numerosos macrófagos que, si ustedes cierran un poquito sus ojos, van a ver que se parece a un cielo estrellado, ¿no? Tenemos, este es un mejor ejemplo para ver las mitosis. Vean la cantidad de mitosis que hay, una gran cantidad de mitosis. Mitosis, aquí por ejemplo tenemos más de 20 mitosis en este campo nomás. Y aquí tenemos este aspecto de un poquito de nucleolos presentes, ¿no? Si bien hay una uniformidad, siempre hay también un poquito de variabilidad, ¿no? Entonces, este es el linfoma de Burkitt, CD10 positivo, BCL2 negativo, ¿sí? Con una translocación en el gen MYC. Ahorita vamos a verla. En los aspirados medulares, cuando está comprometido la médula ósea, vamos a ver típicamente estas células bien uniformes, ¿no? Y en el citoplasma, ustedes quiero destacar la presencia de estas microvacuolitas en el citoplasma. Vean, todas con las tinciones de sangre se ve mejor, ¿no? Como el el GEMSA, el McGrunwald GEMSA, en fin, otras tinciones, ¿ya? Y el KI67 es muy, muy alto, la tasa de proliferación es alta, ¿no? Y aquí tenemos que es un linfoma B, ¿sí? Aquí está comprometiendo el tracto gastrointestinal, se ve el epitelio, aquí también, y el KI67 alto y el CD20 positivo para células B, ¿no? Y aquí se ve la morfología también. Pero decíamos que entre los linfomas de Burkitt había 3 variedades, ¿no? El relacionado con el virus de la inmunodeficiencia humana, el esporádico y el endémico, ¿sí? Y todos estos son factores predisponentes, ¿no? En la malaria, en el caso del endémico, en el esporádico no se reconoce mucho y el virus de la infección por el virus de VIH, obviamente en relación con el linfoma relacionado con el VIH. En, en su patogenia hay 3 etapas, o 3 pulsos, diríamos. Un primer pulso que produce una disregulación inmune, ¿sí? Luego tenemos un efecto facilitador o cofactor, que es el virus de Epstein-Barr, la infección por el virus de Epstein-Barr, que le da un segundo golpe, ¿sí? Y luego tenemos la célula proliferadora postgerminal de memoria, que le da un tercer golpe y hay una traslocación del gen CEMIC, del oncogen CEMIC, y por último el desarrollo del linfoma, ¿no? Este es el factor central, la traslocación CEMIC, ¿ya? Y aquí tenemos en realidad la clínica, endémico, jóvenes, niños, esporádico, niños y adultos jóvenes, y VIH adultos, ¿no? En la mandíbula, en la órbita o también en la cavidad abdominal. La cavidad abdominal, sobre todo en el ilion terminal, en el esporádico, y nodal y extranodal en cualquier lado, sobre todo en el hígado, en la médula ósea, en el tracto gastrointestinal también, en la asociada VIH,
La infección por el virus del Epstein-Barr presente en más del 90% de los casos en el endémico, esporádico solo entre 20 y 30, y en el VIH entre 30 y 40. No se olviden que hay una deficiencia inmunológica que favorece la presencia de otros agentes etiológicos. Y la translocación SEMIC, ¿sí? 80% 8-14, 15% translocación 2-8 y 5% 2-8, 8-22, perdón. Estas son otras translocaciones, pero la translocación típica 8-14. ¿Sí? Bueno, y aquí básicamente se repite un poco, son celulitas redondas, ¿no? Pequeñas e intermedias, las células B de memoria son las proliferantes, etcétera, etcétera, ¿no? La localización más frecuente en el endémico en el Caribe, en el África ecuatorial, en el Papausia, Asia, en Europa el esporádico y Norteamérica, y en todo el mundo, pues en relación con el VIH, ¿no? Bueno, luego tenemos el linfoma de células B de bajo grado, de MALT, el maltoma. Esto sí es bastante común en todos los informes. El tercer linfoma no Hodgkin más común, corresponde más o menos al 8% de todos los casos en los países occidentales, representa hasta el 80% de todos los casos de linfoma de células del manto, no, perdón, de células de la zona marginal, ligero predominio femenino, más común de linfoma en región preorbitaria y en el estómago, y ocurre en cualquier sitio extraganglionar, ¿no? Las células B con diferenciación lipoplasmocítica o linfoma de la zona marginal van a sufrir una hipermutación somática y un reordenamiento de los genes variables de cadena pesada de inmunoglobulina G asociados a la superficie celular y receptores de quimiosinas de procesos inflamatorios, infecciosos, crónicos. Estos son los que juegan un papel importante en la génesis del linfoma. Y aquí tenemos un linfoma MALT que tiene típicamente este comportamiento, ¿no? Cuando ven ustedes una densidad de linfocitos atípicos en la lámina propia, sobre todo de la mucosa, del tracto digestivo, sobre todo estómago, y ven que estos linfocitos están invadiendo el epitelio glandular, esto es lo que se llama la lesión linfoepitelial, ¿no? Esto es lo clásico de los linfomas MALT. Aquí también se ve esta invasión hacia la glándula de los linfocitos atípicos. Aquí también se ve un poco, aquí, miren, muy bien. Estos agentes en diferentes órganos son los que favorecen la inflamación crónica y por tanto potencialmente pueden favorecer el desarrollo de esta variedad de linfoma. Helicobacter pylori y Helicobacter heymani en el estómago, la Chlamydia psittaci en los anexos oculares, el Campylobacter jejuni en el intestino delgado, la Borrelia burgdorferi en la piel, etcétera, etcétera, ¿no? La hepatitis C asociada a muchos tipos, no gástricos, y también no solo agentes infecciosos, la autoinmunidad. El síndrome de Sjögren juega un papel importante en la glándula salival por una vía no canónica, ¿sí? Vía expresión del BCL2, glándula tiroides, tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto favorece el linfoma MALT en la glándula tiroides, el síndrome de Sjögren en el timo y también en las glándulas salivales, ¿no? Luego tenemos los linfomas de células grandes, vean, realmente el tamaño celular es de más de 10 micrómetros, un citoplasma más abundante, tiene un núcleo grande o varios núcleos incluso, cromatina dispersa, y pueden haber nucleolos dependiendo del tipo de linfoma, ¿sí? Aquí tenemos uno heterogéneo, otro heterogéneo, células grandes en general, a veces hay una mezcla de células grandes y pequeñas, como en este caso. Son la mayoría CD20 positivos, o sea, linfomas B de células grandes, difuso. Algunos son linfomas derivados de los macrófagos, ¿no? CD68 positivo. Tenemos un linfoma B monomórfico de células grandes, difuso. Aquí también, pero este es más heterogéneo, más multilobulado. Aquí tenemos un clásico pleomórfico y aquí un inmunoblástico. Este linfoma
es muy fácil de confundirlo a veces con un melanoma por los núcleos tan prominentes que tiene, nucleolos, perdón, tan prominentes que tiene, y una cromatina medio clara alrededor de un núcleo prominente. Y el citoplasma, ¿no? Los marcadores de células B, la proliferación celular demostrada por el Ki-67, gran proliferación celular, alto índice de mitosis, y en fin, y así tenemos sucesivamente los diferentes tipos de linfomas, de células grandes, sean B o T, son de comportamiento clínico agresivo. Los B, sin embargo, responden mejor a la quimioterapia y a otras terapias convencionales, bueno, no tan convencionales actuales, y los T también responden, pero no tan bien y como su contraparte B, ¿no? Entonces tenemos morfología diferente, centroblásticos, inmunoblásticos, anaplásicos y algunos linfomas de células grandes ricos en células T histiocíticos, ¿no? El inmunofenotipo depende del tipo de linfoma, si es B, es CD20, es CD79A, CD19, CD22, pero si es T tiene que ser obviamente CD3, CD4, CD8, en fin, dependiendo del linfoma, ¿no? Puede tener un compromiso ganglionar o puede tener un compromiso extraganglionar, que es muy frecuente, entre 30 y 40% de estos linfomas de células grandes, ¿no? Y hay una serie de variedades. Tenemos el CD30 positivo, que es el denominado linfoma de células T grandes, anaplásico, ¿sí? Que tiene como marcador interesante el, el ALK, ¿no? El gen ALK. Bien, y que tiene buen pronóstico esto, en contraposición a la mayoría de los linfomas T de células grandes, que tiene mal pronóstico. Aquí tenemos un linfoma T, vean, los núcleos son más heterogéneos, y el CD30 puede ser positivo en este linfoma anaplásico de células grandes, que paradójicamente, aunque es agresivo, tiene buen pronóstico. Muy bien, con eso hemos terminado el capítulo del linfoma no Hodgkin, ¿ya? ¿Siguen presentes? Hemos concluido un minuto antes de que termine nuestro horario. Bueno, espero que no se hayan aburrido mucho. Es mucha información, es cierto. Traten de considerar para su estudio los detalles más significativos que, aunque de manera rápida, les he tratado de dar. ¿Ya? Nos vemos el próximo lunes con linfoma de Hodgkin. ¿Listo? Adiós.